Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias por estar como siempre acompañándonos, aceptando esta invitación que hacemos día tras día para continuar en este maravilloso proceso de aprendizaje donde todos vamos creciendo, donde todos vamos evolucionando y donde vamos viendo la vida de una manera diferente. El propósito de vida, ese es un tema maravilloso que vamos a trabajar hoy, que vamos a hablar de ese tema que es tan importante porque es muy normal, es muy común cuando se conversa con las personas darnos cuenta de que a veces no nos damos cuenta, no hemos identificado aquello que traemos como misión, eso que podemos disfrutar en la vida, y estamos como un poquito perdidos en ese laberinto de la vida hermoso, donde cuando vamos entendiendo cómo funciona y vamos descubriendo la maravilla que trae el mundo espiritual y humano, por supuesto, pues vamos en ese avance de crecimiento en nuestra vida. Hoy una invitada maravillosa, primera vez que está con nosotros. Ella es profesional, terapeuta, acompañante, una persona que tiene un carisma, un deseo de servir, de aportar, y que le damos la bienvenida a nombre de toda esta comunidad. Mi querida Marivi, un gran abrazo, bienvenida. A nombre de toda esta familia que se reúne por el mundo entero, le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros, un gusto conocerla y será un gusto enorme poder escucharla. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian, y la agradecida soy yo porque no en todos los espacios se puede hablar de temas trascendentes, no en todos los espacios interesa y es lógico, ¿no? Hay, bueno, pues diferentes segmentos, informaciones, pero siempre es un placer todas las plataformas que de alguna manera estamos a este servicio y en su caso, pues le agradezco muchísimo esta invitación y poder estar aquí con su comunidad para hablar de algo que creo nos atañe a todos y que sin lugar a dudas vamos a hacer todo lo posible para dar luz y conciencia. Gracias, Marivi. Todos tenemos una historia, todos hemos vivido una experiencia. Siempre que converso con alguien en el canal que desarrolla algún tipo de aporte en el desarrollo espiritual o humano, pues tiene una historia, hemos llegado a comprender algo porque seguramente en la vida nos ha acontecido algo, nos volvemos expertos en conocer por querer aprender de nosotros mismos y luego nos damos cuenta que eso lo podemos compartir. ¿Así ha sido también su proceso, Marivi? ¿Ha vivido también esas experiencias que le han llevado como a la reflexión y al aprendizaje? Sí, claro, totalmente. El aprendizaje no se termina nunca, o tal vez desde una versión un poco más profunda, vamos a decir, no porque el aprendizaje no lo sea, pero tal vez sabemos mucho más de lo que creemos todos, pero lo hemos olvidado. Porque si hablamos de la trascendencia del alma, bueno, venimos con un gran bagaje, pero lógicamente aquí y ahora todo ser humano tiene su experiencia, como usted muy bien ha dicho. Y sí, en mi caso hace ya unos años, pues hubo un momento en que me sentí vacía. Yo trabajaba en una empresa de comercio durante 25 años y hasta ahí todo muy bien, eran como mi familia hasta que empecé a sentir pues un gran vacío existencial. Lo primero que quiero aclarar es que el propósito no es la profesión. Eso se está confundiendo muchísimo y no significa que no vaya, que no forme parte de, claro que sí, todo forma parte de, pero no siempre es la profesión. De todas formas, ahora pasaremos a esa parte, ¿no? Pero respondiendo a esta pregunta, sí, yo me sentí totalmente vacía, una vida rutinaria, sin ningún problema especial, o como la mente entiende un problema, ¿verdad? Pero comer, dormir, trabajar, dije, no puede ser, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y en ese vacío existencial, como digo yo siempre, cuando uno hace una pregunta a la vida y la hace de corazón, antes o después somos escuchados. Estamos muy sostenidos y estamos muy sostenidos por nosotros mismos desde otros planos de existencia, puesto que toda mi indagación tiene que ver con la trascendencia del alma, con la trascendencia del espíritu, con a qué hemos venido, cuál es el sentido real de nuestra existencia. Y llegó un momento en que al hacer esa pregunta
recibí respuestas como muy bien sabe hacer la conciencia universal, que tiene todas las respuestas. Los problemas, entre comillas, o lo que la mente humana entiende como problema, son planteamientos, pues eso, mentales, ¿no? La mente intenta encontrar soluciones y la gran inteligencia universal de la que formamos parte es todas las soluciones en sí. Lógicamente tiene un lenguaje, tiene un simbolismo, tiene sincronicidades y vino a mi vida la información de qué era el registro acásico. El registro acásico, para quien no lo sabe, pues es, si tuviera que resumirlo mucho, es la biblioteca del alma. Entonces, El archivo que tenemos todos, donde hemos guardado las experiencias vividas en ese recorrido de alma a través de muchas encarnaciones. eso es, y no solo podemos acceder a ello, sino que tenemos todo el derecho a saber quiénes somos, a qué venimos y cuál es el sentido profundo de nuestra existencia, no porque sea una cosa concreta solamente, ni muchísimo menos, ¿no? Pero si hablamos aquí y ahora del propósito de vida, sí que hay una, digamos, una dirección que el alma, una trayectoria que hace. Que se marca de alguna manera, ¿no? Como una especie de plan que está muy abierto y que podemos llegar de muchas formas. Pero yo en esa primera vez que escuché sobre el registro acásico sentí que ahí había algo para mí importante. Entonces yo me fui a hacer una lectura de registros acásicos y la vida me cambió. Porque hice preguntas existenciales: ¿a qué he venido realmente? Que es lo mismo a lo que yo acompaño ahora a otras personas. Lógicamente, cuando se hacen una lectura de registros acásicos, muchas personas preguntan su propósito de vida o cuál es el camino que puede llevarles a ello, ¿no? Porque es una trayectoria muchas veces. La lectora de registros acásicos no decide si se le dice el propósito o no, lo decide el registro acásico de la propia persona, que es quien sabe, ¿no?, a qué ha venido y quien tiene toda la información, como decíamos. Entonces ahí a mí se me da una información que curiosamente, aunque la mente no la tiene, vamos a ver, no la tiene clara, nos puede llegar a sorprender muchísimo, como a mí me sorprendió. Sí que hay algo, y esa es la verdad del alma, que cuando escuchamos una información, hay algo interno que nos dice, esto es verdad. Yo siempre digo que la verdad resuena y la mentira distorsiona. Entonces, cuando escuchamos algo, aunque la mente no lo tenga claro, sentimos esa resonancia. Esa resonancia es del alma y del campo electromagnético que sale de nuestro corazón. Entonces yo sentí que tenía que ir a esa lectura y una lectora de registros acásicos, que es lo que yo soy ahora, como decía, me dijo, bueno, tú has venido a guiar y a sanar. Yo trabajaba vendiendo cosmética. Entonces, claro, mi cara fue, bueno. O sea, yo no había empezado a ser terapeuta ni nada parecido. Sin embargo, ¿por qué hablo de resonancia? Porque sí se me dijo, tú vas a empezar ahora un bagaje de autoconocimiento. Vas a estudiar una serie de terapias, vas a entender el para qué te han pasado determinadas cosas, porque el por qué es victimista, el para qué es evolutivo. Entonces siempre debe preguntarse el para qué me está ocurriendo esto. El registro acásico no es algo para predecir un futuro, no, es para entender aquí y ahora cuál es la causa raíz. Al menos yo siempre lo pregunto así, ¿cuál es la causa raíz de lo que le está ocurriendo a esa persona? Porque se puede hacer investigaciones por no sé cuántas vidas. Eso no tiene sentido. Tiene sentido qué causa raíz me está afectando aquí y ahora a un bloqueo concreto. En mi caso era este sentimiento de vacío existencial. Se me dijo esto, que iba a comenzar un bagaje y claro, ¿por qué hablaba antes, no, de que la verdad resuena? Porque yo siempre he sentido desde bien pequeñita
que me llamaba mucho la atención todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ser, con el subconsciente, el para qué nos ocurren las cosas, si realmente hay un destino marcado o no. No estamos destinados, pero sí programados. ¿Programados desde dónde? Desde una serie de programas inconscientes con los que hemos nacido. Esos programas inconscientes forman parte de nuestra evolución para poder conocernos. ¿Por qué digo que no estamos destinados? Porque entonces daría exactamente igual lo que hiciéramos. Daría igual, nos llevaría los mismos caminos las decisiones que tomásemos, ¿no? Y esto indudablemente no es así. Lo que ocurre es que, bueno, el tema es como muy extenso, ¿no? Pero esa fue un poco mi historia. Auné el registro acásico con otras terapias, porque si bien es muy importante saber la causa raíz de para qué nos está ocurriendo lo que la persona consultante esté preguntando, claro, la persona puede decir, muy bien, yo ya sé cuál es la causa raíz y ahora qué hago con esto, porque lo que quiero es solucionar. Entonces me di cuenta que había que aunarlo con otras terapias, sobre todo una en concreto que utilizo, que se llama terapia de respuesta espiritual, que se hace una investigación por una serie de esquemas físicamente, esquemas físicos, donde conectada al yo superior de la persona, que es su alma, para resumirlo mucho, se empiezan a desbloquear una serie de programaciones inconscientes y el alma siente que puede avanzar. Entonces, ese ha sido y está siendo mi bagaje, ¿no? Ese acompañamiento, porque siempre he sentido que hemos venido a dar al mundo, parece contradictorio lo que voy a decir, pero hemos venido a dar al mundo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué necesitaba yo? Encontrar el sentido de vida. Claro. No es casualidad que sea justo mi gran vocación instruirme en todo esto y poder dar ese conocimiento al mundo, lógicamente de forma individualizada con las personas que así quieren posicionarse, ¿no? Y yo soy una mediadora, una canalizadora. Yo tengo que decir exactamente, palabra por palabra, lo que el alma de la persona en canalización me está diciendo, o su registro acásico. Y dar luz y conciencia desde ahí. Y, lógicamente, interaccionar con la persona ante cualquier duda que quiera resolver al respecto, ¿no? Porque puede consultar Sí. cualquier cosa. Mariby, perdón que la interrumpa, lo que usted acaba de No, decir, bueno, ha dicho dígame. muchas cosas muy bonitas que ya las conversaremos, pero acaba de decir algo que me resuena, ¿no? Que es importante que a veces lo vayamos entendiendo y es que usted dice, hemos venido al mundo a dar lo que necesitamos. Y eso es cierto. Es decir, quien se hace médico de profesión es porque necesita sanar algo. Es probable que en una vida anterior, en una experiencia pasada, Total. alguien de su familia haya fallecido, no lo pudo salvar, entonces se hace médico para salvar a otros. O sea, entender esto es maravilloso, porque Mm. me gustó esa frase. O sea, nosotros, al momento en que empezamos a entregar un servicio, somos nosotros los que terminamos ganando porque encontramos aquello a lo cual venimos como propósito. Haciendo esa Siempre. aclaración de la cual ya conversaremos ahorita, que propósito y trabajo no es lo mismo, aunque de pronto es probable que en algún momento se encuentren Sí, y se total. convierta en eso. Pero eso me parece maravilloso, entender esto que usted nos acaba de decir. Eso es porque, y además lo veo en muchísimas personas, ¿no? Que la mente, como decía, intenta encontrar una correlación, siempre como ir como de la A a la B. El alma no funciona así, ¿no? Ni el espíritu, sino que intenta un recorrido en el que siente que aquí y ahora en la materia es digna, como no, de dar ese servicio. El propósito mayor de todos es estar al servicio. Pero eso hay que hacerlo de alguna forma. Entonces, lógicamente, eso hay que destilarlo. Puede ser en una profesión, puede ser en una forma de vida. Hay veces que
la persona cree que tiene que tener, pues no sé, una habilidad concreta para poder hacer una profesión y poder hacer un propósito. No, no, bueno, hay personas, esto no va a sonar a lo mejor a lo que la mente espera, pero yo me encuentro personas en las lecturas de registros acásicos, por eso decía que el propósito de vida no siempre es la profesión, que a lo mejor su propósito de vida es dejar de tener rabia. Y podemos Ajá. decir, ¿cómo? Bueno, es que hasta que el alma no trascienda esa experiencia de dejar de tener rabia en el mundo físico, a lo mejor no puede pasar al siguiente escalón evolutivo, porque es algo que ha dejado pendiente de otras vidas. Entonces, es todo como muy relativo, ¿no? Hay personas que son peluqueras, te están cortando el pelo y a lo mejor ni lo saben y son grandes sanadoras y grandes sanadores. Te están poniendo las manos al cortarte el pelo y no lo saben, y si es que no lo saben, y te están equilibrando el chakra coronario. Entonces, Claro, a lo mejor su misión de vida es ser sanadora, pero está trabajando como peluquera, no digo el pero como algo negativo, sino que claro, es claro. a través de una profesión, la que sea, da igual. Entonces, Sí, está ejerciendo una función que nosotros en el lenguaje que manejamos al interior de una escuela que tenemos aquí en el canal que se llama sí, Espiritualizarse, donde todos los, mañana viernes precisamente, ajá, tenemos siempre estos encuentros, Mariby. Hablamos de dos términos. Función es aquello que ujú, nos permite a nosotros ganarnos la vida, ujú, ¿cierto? Entonces, el uno canta, el otro baila, claro, cada uno. Pero el destino son aquellas cosas que nos cuesta trabajo, la dificultad. ujú, Entonces, tal vez sea superar el estado de rabia, tener compasión, o sea, tantas cosas que todos venimos a aprender y que estamos en este plano precisamente para eso. Pero lo que está diciendo me parece muy lindo. O sea, todos estamos a veces, sin darnos cuenta, haciendo algo que se lo agradecemos a Dios y al universo, poder trabajar en algo, pero que el alma le está diciendo, aquí hay otra cosa que no ha descubierto. Y ahí. cuando la descubro, viene la magia de la paz y la armonía. Y hago una anotación, Mariby. Así produzca menos dinero que lo otro que estaba haciendo, que le producía más recursos, pero que no le daba la tranquilidad y la paz, que sí le da a encontrar ese propósito. Totalmente. Y además ocurre algo. Cuando una persona está en su propósito o comienza a estar en su propósito, por supuesto que es posible, depende, esto no es una regla fija, depende de la trayectoria del alma, depende de cómo la persona se permita a sí misma o a sí mismo conocerse o interiorizar. Se puede estar pasando por grandes incertidumbres de todo tipo, económico y de todo tipo, pero llega un momento, y esto no es que yo lo diga, esto es que todo el que lo ha comprobado antes o después lo vivencia así, en que cuando una persona se dedica a su propósito o ha encontrado su propósito efectivamente, es tanta la plenitud que sí o sí esa plenitud llega un momento en que conecta con todo lo que entendemos como prosperidad, siempre y cuando entre medias no haya ciertos puntos de vista, porque se tienen muchos juicios, muchos prejuicios respecto al dinero, respecto a un montón de cuestiones, ¿no? Que nos han hecho creer o nosotros nos hemos comprado muchas veces la idea de que algo es bueno o es malo, depende de cómo se utilice. Todo depende en la vida. Entonces, un ser trabajado, un ser conectado con su propósito divino, sí o sí va a dar un servicio al mundo. Y primero es una cuestión energética, muchas veces que sube la vibración y que efectivamente, como digo, se conecta a través de las relaciones, a través de la economía, a través de un sinfín de caminos con, con, con una mayor capacidad de crear, porque tiene conexión a ese propósito. Y volviendo a este tema de que hemos venido a dar al mundo lo que nosotros necesitamos, a mí me dijo una vez un terapeuta, ¿cuál es tu vocación? Digo, yo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ser, con el subconsciente, con las terapias, y me dijo, que esto va al hilo de lo que usted decía también de ser médico y demás, y me dijo, o sea,
que tienes un alto nivel de sufrimiento. Claro, yo me quedé en silencio y sí, efectivamente, mi vida no ha sido fácil. Todo esto depende, como siempre, con quién nos comparemos, ¿no? Pero no ha sido fácil. Eso me resonó tanto en mi alma y me dijo, vamos a ver, todo el mundo que es terapeuta vocacional, o sea, que de verdad esto lo vive y sería lo que hiciese las 24 horas del día, aunque fuera millonaria, si yo fuera millonaria y y me dijeran, ¿tú qué harías, Mariví? Hacer terapias. Haría esto mismo, hablar con personas como usted, como en este canal, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento del ser. No lo cambiaría, porque para mí es sinónimo de disfrutar. Disfrutar etimológicamente significa dar fruto. Es decir, parece ser que no podemos dar fruto si no disfrutamos. Por esto es tan importante el propósito. Y dije, pues sí, es verdad. Dice, has pasado por un alto nivel de sufrimiento, entonces te has girado hacia ti misma. Nos ha pasado a tantos y has dicho, bueno, vamos a ver. Yo aquí si no voy a mi sombra, si no voy a entender el para qué me está ocurriendo esto, no voy a salir de esto. O sea, necesito un todoterreno de poder conocerme profundamente, el para qué me ocurre lo que me ocurre sin juzgarme, cualquier tipo de reto en la vida y, cómo no, acompañar a otros en lo mismo, a sacar la fuerza de su ser, a que somos mucho más de lo que nos han contado o de lo que creemos. Porque si ya hablamos de la conexión con otros planos de existencia, que es al hilo de lo mismo, ¿no? De la canalización con el alma, pero además de muchos otros seres que nos acompañan, porque el registro acásico se compone de todos nuestros ancestros y de maestros del registro acásico. Entonces, ellos lo que quieren es la evolución de la humanidad y nos acompañan amorosamente a que nos conozcamos como maestros. Pero para conocer nuestra maestría, nuestras capacidades, nuestros dones, muchas veces primero hay que conocer nuestros retos y trascenderlos. No hay un solo alma que haya venido sin dones y no hay un solo alma que haya venido sin retos. Pero, claro, esa es la autoindagación que yo hago, ¿no? Eso es. Claro, empezar a descubrir, porque hay algo que es maravilloso, usted lo decía al inicio de la conversación, la mente no lo sabe, pero el alma sí. La mente hace preguntas, que las respuestas están en el alma. Eso es. Porque nosotros nos preguntamos por qué no me funciona una relación de pareja, por qué la economía no me fluye, por qué me pasan tantas cosas de manera repetida. Y eso son Eso, preguntas del alma, perdón, de la mente. de Y la el mente. alma dice, hasta que no se conecte conmigo, yo le No voy a tendrá. empezar a explicar por qué sucede lo que sucede. Entonces siempre nos quedamos nosotros atascados y a veces, como usted bien lo dijo también en algún momento, Mariby dijo el victimismo, ¿no? Hacemos la pregunta equivocada, ¿no? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y no el para qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender o qué es lo que no he entendido? Porque en mi concepto, sufrimiento es sinónimo de desconocimiento o ignorancia en relación Ujú, a algo. ujú. Eso es, eso es. Alguien me dijo una vez cuando le dije que era la historia de registros acásicos y él también lo es, me dijo, dice, entonces eres una persona altamente curiosa. Digo, sí, claro, porque se puede preguntar cualquier cosa. Tengo una amiga que me dice, bueno, Mariby, tú eres como una especie de espía espiritual. Me llama espía espiritual, ¿no? Porque pues yo misma con mis propios retos o las cosas que no entendía de mí, o cuando viene alguien a consulta, pues no me quedo en superficie, ¿no? Incluso aunque soy yo superior de una respuesta, ¿vale? Puede que esa respuesta la persona no esté en sintonía, a lo mejor de comprender bien para qué, ¿no? Porque esto es todo un mundo y se sigue preguntando, ¿para qué ha ocurrido esto? ¿Hay alguna causa raíz que se desconoce? ¿Viene de un tema ancestral? Porque un mismo asunto, como usted muy bien decía antes,
sea un tema económico, cualquier tema, es multifactorial las causas raíces. Hay personas que han hecho votos y juramentos de renuncia en otras vidas a la prosperidad. Lógicamente no lo saben. Cierto. Y por más que intentan, se esfuerzan, trabajan, hacen de todo, no hay manera. Y es que el subconsciente está diciendo, aquí tienes un programa donde renunciaste a la prosperidad por, pueden ser causas religiosas, El una... momento, la época también, Mariby, Claro, porque es que claro. eso es lo que a veces no hemos entendido, ¿no? Esos votos de pobreza en una época de, no sé, años 1200 o Sí, mil lo que sea. trescientos, El no alma es sé. eterna. Sí, sí, Claro, se hizo en esa época, ¿sí? claro. O votos de castidad. Entonces, tener hoy una relación de pareja estable, pues se hace complejo, pero no sabemos de dónde. Y resulta que hay votos o hay pactos Ujú. o hay acuerdos o compromisos pactados. No lo sabemos, pero están ahí. Claro, esa es la indagación que se puede y que se debe de hacer para dar pasos al frente, ¿no? Y muchísimas cuestiones, por ejemplo, hasta patologías. Yo antes tenía rosácea en la piel y pues por más que me trataba médicamente, empiezo a indagar. Quiero hacer una puntualización porque muchas veces esto es lógico, quien no lo conoce se confunde con psicología, ¿no? Ah, pero ¿qué es una indagación psicológica? No, eso es una canalización con el alma de la persona o con el registro acásico a preguntar cuál es la causa raíz. A mí además es que me gusta que las cosas se bajen a tierra, que lo decíamos antes de la conexión, porque si no, uno empieza indagando cosas de vida, no sé qué, no, vamos a ver qué me está ocurriendo aquí y ahora, cuál es la causa raíz y cuáles son las posibles soluciones. Entonces yo hice una indagación y vi que había abusos. De hecho, leí en un diccionario de biodescodificación, yo no soy biodescodificadora, pero Ajá. todo esto me encanta, en un libro de biodescodificación, en un diccionario, que uno de los posibles causas raíces de tener rosácea, fíjese qué interesante, el inconsciente hace que me afee en mi piel Sí. para causar rechazo inconsciente ante los Ok. hombres. Y dice, pero esto, si yo en esta vida, gracias a Dios, no he tenido ningún abuso, no me ha pasado nada, ¿cómo es que indago con mi registro acásico? Y resulta que quien sí había tenido abusos era mi madre. Entonces, eso estaba en mi inconsciente, yo no lo sabía. Todo eso se desprograma y a mí se me empieza a ir la rosácea. Yo no estoy diciendo que en muchas ocasiones no haya que tener un tratamiento, esto ya cada uno tiene que elegir. Claro. Lo que digo es lo que a mí y a otra, como pongo ese ejemplo, pongo muchos otros ejemplos, pero digo más. Mi madre no es que hubiera tenido abusos en esta vida. El alma de mi madre lo había tenido en otras vidas. Claro. Tenemos que tener en cuenta que llevamos en nuestro inconsciente toda la información de nuestros ancestros y que algunas personas han elegido, muchas, ser la piedra angular de su clan. Eso es un acuerdo del alma. Eso significa que antes o después llega un miembro al clan que decide sacar adelante muchas cosas, los no dichos del clan, todo lo que se oculta por Lo miedo, por oculto, temor, por por vergüenza, vergüenza. Ujú. genera patologías y el inconsciente, la información del inconsciente no se pierde jamás. Continúa y continúa hasta que nace un miembro del clan que dice, ya está bien, me voy a hacer cargo de mí, porque todo empieza por uno mismo. La maravilla de esto y el gran regalo es que cuando tú te equilibras, porque a mí no me gusta ya tanto hablar de sanar o no sanar, parece que le estamos diciendo al inconsciente que estamos enfermos. No, equilibrar a nivel emocional, a nivel energético, porque el cuerpo emocional y energético están unidos.
Por esto nos afecta tanto las emociones a nivel energético y viceversa. Entonces, cuando uno se hace responsable de sí mismo, que significa la habilidad de responder ante las situaciones, hay 1000 herramientas para indagar o para equilibrar esa situación, y la maravilla, decía, el gran regalo no solo es que te equilibras tú, es que liberas al clan, sí, real, y a tus descendientes, a tus hijos si los tienes, a tus descendientes, porque estamos unidos por lo mismo. Entonces, la relevancia de esto es vital, y todo esto tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? También hay personas que se sienten muy, a lo mejor angustiadas o frustradas porque se hacen este planteamiento desde la mente racional. Si no encuentro el propósito, no sé qué tengo que hacer. No, elegimos mirarnos a nosotros mismos aquí y ahora. ¿Qué nos está diciendo nuestra vida? No es que tengamos que buscar a nada afuera. No, no. Si el mayor espejo es nuestra vida. ¿Qué retos tengo yo ahora en mi vida? Yo empecé por ahí. Claro. Y en esa autoindagación vas descubriendo a ti misma en tus sombras, en tus luces, y tomando elecciones. Entonces, es la manera, ¿no? El camino. A ver, a mí en algunas lecturas es verdad que si el registro acásico lo considera, a la persona se le dice su misión de vida, como me pasó a mí. A otras personas a lo mejor no están preparadas o le generaría Sí, la un impacto. información que se está pidiendo no llega porque no estoy preparado para escucharla. Eso es, pero sí está preparado para empezar a andar pasos hacia sí mismo, eso siempre que se elija, y de esa manera nos vamos liberando de muchas capas y encontrando ese sentido profundo, ¿no? Paso a paso. Sí, Mariby, hablemos un poquito de este tema porque este tema es fascinante. Este Sí, tema es quedaría. hermoso, es maravilloso, porque se suman muchas temáticas al tiempo. Estamos hablando de registros acásicos, pero el transgeneracional también entra, y entra la biodescodificación, y también entra PNL, y entran, o sea, herramientas hoy tenemos muchísimas para Muchas. podernos conocer. Pero usted decía que quien había esta situación física que usted estuvo viviendo, pues quien había vivido unas experiencias era su señora madre, su mamá. Sí, sí. Entonces resulta que ya no lo resuelve, lo hereda su hija. Ujú. Esto, hablemos de este tema que me parece muy importante conocerlo, Perfecto. porque yo siempre le digo a las personas, y siempre lo hacemos con gran cariño y con el ánimo de que vayan descubriendo, que vayamos nosotros entendiendo. Y una de las cosas que debemos comprender es que lo que nosotros no, a pesar de que yo sé que la palabra sanar, como usted bien lo No, aclaraba pero hace un sí. momento atrás, pero es el término que usamos, aquellas cosas que no solucionamos, por llamarlo de alguna manera, que nos han heredado nuestros ancestros y nosotros tampoco solucionamos, pues se lo heredamos a las siguientes generaciones. Entonces, muchas veces un acto de amor con las Eh, siguientes generaciones es que nosotros solucionemos lo máximo posible para no dejar ese tipo de herencia. Lo interpreto de esta forma. ¿Cómo lo ve usted? sí, efectivamente, todo lo que nos hagamos responsables, vamos a facilitarnos la vida a nosotros mismos y vamos a facilitar la vida a todo ese inconsciente, ¿no? Del clan. Pero ocurre una cosa muy importante, no sentirse culpables, entre comillas, porque haya veces pues que no podemos o no sabemos cómo, exactamente igual que hay que mirar con profundo amor y respeto a los ancestros que no han podido o no han sabido cómo hacerlo. Porque cada uno toma las elecciones Claro. en función al nivel de conciencia que tiene. Esto es muy, muy importante. Y sí, lo idóneo es hacerse responsable de uno mismo por uno mismo, porque en uno mismo está todo ese inconsciente. Entonces, sí, desde fuera, entre comillas, podemos tener la visión de por mi familia, por mis hijos, por supuesto que sí. Pero una vez más, la mente, como es dual, separa lo que somos nosotros de lo que es nuestra familia biológica y en realidad sí.
hacemos como una apertura, un prisma, ¿no? Como una visión, como si lo viéramos desde fuera, la conciencia del clan es una unidad, como somos una unidad con el inconsciente de toda la humanidad, porque está el inconsciente personal, el nuestro, el del clan y el inconsciente colectivo. Y todo tiene una afectación. Entonces, la típica frase de que uno empieza, todo empieza y termina en uno mismo, es así, porque ese uno mismo es la unidad. No hay separación. Y esto es una gran belleza, porque por eso se pueden sanar, equilibrar muchísimas cosas en una hipnosis, en un registro acásico, salvando las diferencias, con la herramienta que sea. Lo importante es ir al inconsciente y tampoco indagar por indagar ni poner el dedo en la llaga, porque sí, más de lo necesario, sino precisamente porque cuando se libera esa información, una vez más, tenemos la oportunidad de vivirlo de otra forma. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar la perspectiva de nuestro pasado. Si yo no he perdonado a un ancestro o no me he perdonado a mí misma por la razón que sea, aquí y ahora en el presente, yo puedo elegir tener otra visión y el inconsciente va a liberar esa información en el sentido de que no se van a generar patologías, porque muchísimas de las patologías son, como lo decíamos antes, por asuntos no dichos, no expresados. A veces son tan fuertes que no podemos expresarlo a un familiar. Pues yo siempre recomiendo, y esto además lo saben muy bien los psicólogos, cuando hay un trauma, hay un accidente, una catástrofe, es fundamental, uno de los pilares de la salud es expresar ese trauma. Si no podemos expresarlo a Cierto. otra persona o esa persona ya ha fallecido, sencillamente con un ejercicio tan sencillo como ponernos delante de un espejo y verbalizarlo, va a crear, va a hacer que esa información no se colapse. ¿Por qué de un espejo? Porque nuestro inconsciente no distingue que somos nosotros, cree simplemente que se lo estamos diciendo a otro ser. El hecho de poder expresarlo. Hay montones de casos en los que cuando eso no se expresa y queda colapsado, empieza como, se va, como digo yo, a la caja de Pandora, ¿no? Del inconsciente se va guardando ahí y los psicólogos cuando van, por ejemplo, pues eso, cuando hay un accidente, pongamos este ejemplo, va un equipo de psicólogos a atender a las personas que son familiares de quienes han fallecido. ¿Realmente alguien cree que esas personas están para escuchar a un psicólogo? No. Los psicólogos, me refiero en ese momento de trauma, lo que están haciendo es que la persona simplemente se desahogue ante semejante trauma, que en ese primer momento, no porque puedan recibir una terapia calmadamente, sino al contrario, para expresar el trauma, grito, lloro, lo que haga falta, porque si eso se calla, y muchas personas, claro, es como una forma de autoprotección, ¿no?, que tiene el inconsciente. Yo me callo, hago como que, bueno, sí, ha pasado esto, pero sigo mi vida porque tengo que continuar. Dicen que pueden salir los problemas psicológicos y de trauma hasta 2 años después del fallecimiento de una persona si no nos hemos permitido el duelo, si ponemos este ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto efectivamente es un conglomerado de cosas, pero sí, como decía, es muy importante esa toma de conciencia, ¿no?, de trascender. Yo quiero aprovechar, Mariby, para invitar a las personas de la comunidad que están conectadas con nosotros. Atención a lo que les voy a decir. Quienes reciben los mensajes todos los días en su WhatsApp, como lo hacemos comúnmente, esto no es para usted. ¿Ok? Pero quienes recibían los mensajes y los dejaron de recibir o que nunca han recibido ninguno, por favor escríbanos a este nuevo WhatsApp, este número que ustedes están teniendo en pantalla, para sumarlos a ustedes y que les lleguen las invitaciones de todo lo que vamos haciendo aquí. Entre esos, ¿cuándo estará de nuevo Mariby con nosotros? Porque yo sé que ya caló en el corazón de toda la comunidad, estoy leyendo los comentarios, la gente está Gracias. feliz escuchándola y entonces lo que a ustedes aprueban, lo que la comunidad dice que queremos tener aquí,
Ustedes son los que deciden y yo solamente hago caso. Como siempre le digo, me han dicho a mí, "Y Cristian, ¿y usted cómo hace para que el canal avance?" Le digo, yo le hago caso. ¿A quién? A Dios. Solamente hago caso. Eso es todo lo que yo hago. ¿Y quiénes tienen Telegram? Es el número anterior. Entonces, el nuevo WhatsApp es este número. Dejémoslo por aquí solamente por WhatsApp hoy, para que ustedes, los que usan solo WhatsApp, pues por acá. Telegram nos ha sido muy fiel, ha sido maravilloso y podemos avanzar mucho más rápido. Pero bueno, entiendo que hay personas que solamente usan WhatsApp. Vamos a un tema, Mariby, que me parece muy importante comprenderlo. Aquí estamos mezclando varias cosas, pero ese propósito de vida también tiene que ver con esas experiencias que nosotros o que el alma ha vivido, que necesitan ser solucionadas o sanadas, como lo decimos nosotros normalmente, pero viene algo que influye mucho en la vida nuestra, en la vida actual, y son Ujú. aquellas cosas ocultas, aquello oculto que nuestras generaciones anteriores por vergüenza no lo quisieron ver, aquellas cosas ocultas como la pérdida voluntaria de un ser que venía en camino y alguien toma la decisión de hacerlo por la razón que sea. Eso yo no juzgo absolutamente a nadie porque cada uno vive su experiencia, pero eso es oculto. ¿Cómo influye o de qué manera repercute en la vida nuestra lo que los ancestros, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, han mantenido oculto? ¿Puede influir eso en mi vida actual? Claro, muchísimo. Es lo que decíamos, ¿no? Bueno, de este mismo tema y de muchos otros, ¿no? Como decía, si tiramos hacia atrás, las causas pueden ser multifactoriales, por eso se hace una Sí, indagación. No es lo mismo un aborto por una razón que por otra. claro. Las causas raíces se investigan, pero claro, tiene una influencia muy grande, porque a lo mejor yo vengo a esta vida, no tengo hijos, que es mi caso, y nunca he sentido esa necesidad, por así decirlo, ni esa inquietud como tal. Entonces, justo yo me puse a investigar y en mi caso era porque en vidas pasadas yo ya había tenido todos los hijos que el alma requiere, que el alma, a través de los cuales el alma requiere aprender en las Claro. diferentes. O sea, todo lo que había que aprender a través de los hijos, centrándonos en ese tema, Sí, yo ya lo había aprendido. Entonces, ya no era claro, necesario. ya no era, en eso no era necesario. Entonces, en esta vida vengo y por esto tengo esta inquietud de interiorizar tanto en mí y en otras personas, digamos de una manera como muy centrada. Porque es como si mi alma dijera, ya, es que ahora te toca a ti, por tu crecimiento, que mires por tu evolución, la tuya, y por tu crecimiento personal. Claro que también se evoluciona a través de los hijos, pero como esa fue una lección aprendida, ya. Ya. Quiero aclarar una cosa súper importante, porque precisamente con este asunto, lógicamente lo veo muchísimas veces en terapia y como es normal, muchas personas, muchas mujeres pues se sienten culpables porque no saben que en muchas ocasiones cuando hay un aborto, aun cuando sea la mujer que lo elige, si ese es el caso, resulta que se ha puesto de acuerdo con ese alma antes de encarnar. O sea, el bebé que es abortado es porque ese alma ha dicho, yo voy a encarnar 2 meses, pongamos, de este espacio-tiempo y me voy. La mamá cree que lo está eligiendo ella. Claro, ella lo siente así por algo, circunstancias mil. Pero a nivel de alma se hace una indagación y es un acuerdo con el otro alma. Desde el mundo humano diríamos, ay, pero ¿por qué? Bueno, es que a lo mejor ese alma solo necesita ese tiempo, dejar, entre comillas, esa experiencia en el clan para liberar al clan de un montón de cuestiones, de causas-efectos, porque no me gusta llamarlo karma porque está muy mal entendido, pero sí hay unas causas y unos efectos dignos de investigar también
Y digo, puede ocurrir perfectamente por eso. Entonces depende porque no estamos programados con todo el clan por igual, sino que con determinados ancestros, determinadas fechas coincidentes de nacimiento y muerte. Cuando digo coincidentes no es exactamente el mismo día y el mismo mes y el mismo año. Para eso hay una serie de estudios que lo estudia la biodescodificación. A lo mejor hay 3 meses de diferencia, pongo un caso ahora por un ejemplo. A lo mejor hay 3 meses de diferencia entre el día que yo nací y el día que murió mi abuela materna. Bueno, entonces a lo mejor heredo su programa inconsciente, Ajá, no el de otros. Y ahí hay un tema de abortos. Entonces, a través de esos abortos, hay almas que se están liberando de ciertas programaciones y liberando al clan. Otras veces será por otras causas. Pero sí, claro que tiene una afectación. Todo. No, es que no se olvida, el inconsciente no se olvida de absolutamente nada. En nuestra mente consciente. Pero cuando empiezas a saber ese simbolismo del claro. inconsciente, resuelves, encajas, entiendes. Ah, claro, es que mi alma eligió estos padres por algo. Elegimos los padres, elegimos todo, aunque muchas veces a nuestra mente ego diga, ¿qué? Claro, Hay no lo chistes por puede ahí, ¿no? aceptar, claro. Hay chistes por ahí que dicen, pero ¿qué estaba pensando yo cuando hice mi contrato de alma? Lo voy a volver a revisar. Claro, claro. ¿Cómo pude elegir esta pareja? ¿Cómo pude elegir estos papás? Bueno, los que el alma requiere para el proceso evolutivo. Eso Pero es. también hay algo, Mariby, yo quiero escuchar su mirada en relación a esto que yo voy a decir ahora. Ujú, Siento que estos son tiempos de empezar a comprender que lo oculto, cuando queda oculto, pues es algo que necesita salir a la luz. ya Y está. mientras que yo, y salir a la luz no quiere decir que nosotros, a ver, llamémoslo de alguna manera, a través de las generaciones, de las siguientes generaciones, eso que se ha manifestado o que ha sucedido atrás, pues va a repetirse. Eso es salir a la luz, se va a repetir. Eso es. Entonces, si mamá ha tenido una pérdida de su bebecito por la razón que sea, se ha mantenido oculto, es muy probable que en hijos o nietos termine otra vez repitiéndose para que salga a la luz esa situación. Usted lo mira de esta manera, Mariby, y yo siento que este es un buen momento de uno de conversar con la familia, de que si hay algo oculto, expresarlo, reunir los hijos y decirle, mire, hubo un hermano más, hubo una personita más, que no nació, las circunstancias eran estas. Eso es sanador, eso ayuda, eso evita que nosotros tengamos que repetir las mismas historias. A veces sí y a veces no. O sea, es Ujú. tremendamente sanador expresarlo, por supuesto, lo que estamos diciendo, pero cuando digo a veces sí, a veces no, es porque también tenemos que ver en qué circunstancia está la persona, ¿no? Hay para Claro, personas que hay cosas que son tan dolorosas que no están, incluso las tienen completamente soterradas. A lo mejor algo que ocurrió pues hace 30 años en esta misma vida, en esta misma encarnación, pero es tan doloroso que el inconsciente lo ha cerrado. Y sí, lo idóneo es hablarlo, sacarlo a la luz, pero digo que por parte de otra persona no siempre es conveniente abordar o enfrentar dentro de la familia cualquier cuestión, porque hay asuntos muy delicados que cuando no se está preparado para ello empiezan a saltar heridas, a echarse en cara cosas muy dolorosas y hasta puede ser peor. Lo que sí hay que hacer siempre es si, por ejemplo, un miembro de la familia, como decíamos, ¿no? Tiene esta inquietud, a lo mejor no lo puede hablar directamente con sus padres, pues porque no está preparado, lo que sea, con sus padres o con sí. quien sea. Pero sí uno consigo mismo buscar las maneras de indagar todo esto, que como decimos hay mil, ¿no? O incluso hay personas que se le ha revelado en una sencilla meditación, que se puede entender. Yo hubo cosas que empezaron a, a estaban desencajadas y empezaron a encajarme de mi propio clan antes de ser lectora de registros acásicos.
por ciertas cosas que escuché de biodescodificación y dije, uy, Sí, uy, esto... Entonces, ¿qué fue lo que hice? En la primera lectura de registros acásicos que me hicieron a mí, lo pregunté. Y la maestra de registros acásicos me dijo, es esto, esto y esto. Cosas que yo pude corroborar después en el mundo físico. A mí a día de hoy, y de verdad, Cristian, esto es una de las cosas que a mí más me emociona de lo que yo hago, porque a veces no es solo una terapia. A mí me están viniendo personas que el registro acásico les está diciendo que son adoptados. Personas con 40 y 30 y tantos años. La responsabilidad es enorme de un canalizador o de una canalizadora. claro, claro. Y hace no mucho tiempo se le dijo a una persona que vino en consulta, imagínese el impacto. Se le dijo lo que se le tenía que decir. Yo, aparte de este entrenamiento como canalizadora, que digo, todo el mundo puede ser canalizador, todo el mundo es un canal, pero lógicamente hay que entrenarlo como todo en la vida. Quiero aclarar con esto que esto no es ningún don, es un entrenamiento, es una conexión con quien nosotros somos como alma, pero yo me he dedicado en cuerpo y alma a esto y no se termina de depurar jamás, porque la responsabilidad es total, como digo. A esta persona se le dijo esto, fíjese lo que hablamos de secretos del clan, esto es brutal, y esta persona, eh, yo pude ver en otro plano de existencia qué persona desde otro plano de existencia, qué persona aquí encarnada de su familia adoptiva tenía sus papeles de adopción. Se lo dije y esta persona que es adoptada es un hombre. Yo le dije qué persona tenía, ¿no? Sus papeles de adopción, él lo comprobó todo en el Sí. plano físico. Yo creí que él iba a tardar más tiempo en asimilar todo esto y a la semana me llamó por teléfono y me dijo, Mariví, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, claro. Dice, ¿tú eres consciente de cómo puedes cambiar la vida de las personas? Dije, yo solo soy consciente de que yo he venido aquí a decir verdad. No por nada mi canal se llama La Verdad en Expansión. La verdad del alma de cada persona. La importancia de conocerse a sí mismo si lo elige. Me dijo, Mariví, todo esto es cierto. La persona que me dijiste efectivamente tenía los papeles de adopción. Wow. Lo he podido comprobar todo, lo digo, y yo con ese chico creo que lloraba yo más que él en la terapia, o sea, de la emoción. Ha podido comprobar que todo es cierto. Esta persona dijo, ¿cómo has sabido esto? ¿Te lo han dicho ya tus padres? Y dice, no, me lo ha dicho una lectora de registros acásicos. Y no solo eso, me refiero a todo cómo influye, ¿no? A nivel de clan, eh, todo esto. El registro acásico no es condicionante, el registro acásico te dice tu mejor camino. Quiero aclarar que nunca en la vida se le dice a la persona nada para lo que no esté preparada. Claro. Pero sí lo que sea, sí algo que le puede sorprender, pero no algo para lo que no esté preparada. Se le dijo esto porque debía de saberlo. Habrá casos en los que no deben de saberlo. Claro. Eso no lo elijo yo. Y se le dijo además que su madre biológica está viva. Así que yo voy a acompañar a esa persona a que encuentre su madre biológica, porque él lo ha decidido así. Si no, lógicamente yo me aparto y el registro acásico se aparta. O sea, quiero decir con esto que todos estos secretos de los clanes, de la autoindagación, es fundamental, pero también es fundamental saber cuándo la persona está preparada, qué efectos puede tener eso Claro. y que no es condicionante, ¿no? Hay que buscar el momento tal vez apropiado, las circunstancias apropiadas, pero que eso oculto salga a la luz es importante. Sí, Siento que es muy importante porque el liberador, el día que yo entendí eso, hace unos años atrás, pues empieza uno a darse cuenta que esas historias que a veces se repiten en la vida, eh, pues atrás hay una respuesta, ¿no? Entonces empezamos a mirar en ese transgeneracional
que es una maravilla de herramienta, empezar a Total. buscar atrás y entonces uno dice, claro, qué honor poder sanar, pero ya hemos podido evitar, aunque el alma requiera las experiencias, también el alma nos da la oportunidad a nosotros de en esta encarnación poder solucionar o sanar aquellas cosas que más podamos. Claro. Y eso es un regalo para nosotros y para todas las demás generaciones. Mi querida Mariby, antes de despedirnos, yo quiero invitar a toda la comunidad, recordarle a la comunidad mañana, viernes, el horario será 12 del mediodía porque estaremos en directo, en vivo y en directo, como siempre, con Gonzalo Rodríguez Fraile, continuando con nuestra escuela de espiritualizarse. A partir de mañana cambia el horario por este año o hasta nueva fecha o nuevo horario. Pero que lo sepan ustedes, mañana iremos a las 12 del mediodía para que no se pierdan absolutamente nada. Quienes ya están recibiendo los mensajes y las invitaciones, quédense quieticos, pero quienes son nuevos, que llegan al canal por primera vez o por segunda o tercera y no reciben los mensajes a su WhatsApp porque todavía no han tomado ese pasito, pues los invito a que ustedes nos escriban ese número, les vamos a avisar cuándo vuelve Mariby, cuándo vamos a estar haciendo canalizaciones, cuándo tendremos un medium con nosotros en directo. Hay muchas personas que cuando luego ven esto, después de ya grabado, después de ser en vivo, que se convierte en una grabación, las personas dicen, pero a mí yo no sabía, nunca se va a enterar con anticipación si no está suscrito al canal. Claro. Suscríbase al canal, active la campanita, nada de eso tiene costo. Suscribirse, activar la campanita, escribe al WhatsApp, todo esto lo hacemos porque queremos que esta gran familia siga creciendo y que estemos muy unidos y que ustedes y nosotros, todos somos alumnos de la vida, alumnos de Dios, alumnos del universo, pues sigamos en este proceso juntos, aprendiendo y creciendo. Mariby, muchísimas gracias. A nombre de toda la comunidad le enviamos un gran abrazo. El tema continuará. Ya conversaremos sobre eso los dos para mirar cuándo estamos juntos de nuevo. Pero a Perfecto. nombre de toda esta gran familia le envío un abrazo enorme. La han recibido con gran cariño. Le han enviado muchos mensajes lindos que yo leo aquí en el chat interno. Y bueno, agradecerle este tiempo que nos ha dedicado y esa vocación que usted tiene y ese propósito que descubrió para su vida, pues indudablemente cuando se coloca al servicio del otro trae grandes bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian, y a todos. Muchas bendiciones y a seguir en el propósito. Muchas gracias. A todos ustedes un abrazo enorme, gracias por su compañía y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás, jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo.